8 de la mañana, 27 minutos. Vamos a platicar hoy acerca de un tema que se subdivide en otros, pero que básicamente parte de lo siguiente, y es una pregunta que yo formulo ahora y la dejo flotando en el ambiente. ¿Hay una conspiración para que caiga este gobierno? He oído muchas veces que hablan, por ejemplo, de medios golpistas, de analistas golpistas, de movimientos golpistas. Y esto lo analizamos luego de que el vicepresidente Jafet Cabrera dijera ayer que ha habido gente que ha dicho que quiere votar al gobierno y romper el orden constitucional. Dijo que de momento no hay ningún peligro así, pero que si tal cosa ocurriera, Guatemala sufriría un retroceso. Asimismo, hay preguntas que flotan en el ambiente luego de un discurso emitido ayer por el presidente del Congreso, Álvaro Escobar. Él decía, entre otras cosas, que ha habido un problema en Guatemala, que se ha vuelto más complejo el país, y a su criterio esto se da porque una lucha contra la corrupción que él considera que empezó bien, se fue de alguna manera rompiendo en el camino, y ahora resulta que las leyes internacionales prevalecen sobre las leyes constitucionales. Y ayer, en una entrevista con Carmen Aristegui en la cadena CNN, el comisionado Iván Velázquez dijo, entre otras cosas, está a la espera de que se determine si será presentada una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por un caso de financiamiento electoral ilícito. Hay mucho que platicar, pero grandes rasgos es determinar eso. ¿Hasta qué punto existe o ha habido, según nuestros analistas invitados y otros que vendrán por la vía telefónica, una intención golpista o de desestabilización o de romper con el orden constitucional? Presentamos a nuestros invitados. Con todo gusto, aquí están en cabina con nosotros desde muy temprano el exdiputado Álvaro González Richie y también exdiputado Roberto Alejos, también fue presidente del organismo legislativo durante 3 años, 2009-2011. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y tenemos una etiqueta para que participe en nuestra audiencia. La etiqueta, interesante la etiqueta, EU Conspiración. Sí, un poco. Sí, demasiado fuerte, pero bueno, EU Conspiración para que usted participe con nosotros. Entonces va la primera pregunta, que es muy directa para usted, licenciado Alejos. Cuando, por ejemplo, se presenta una solicitud de antejuicio contra el presidente, ¿eso es atentar contra la constitucionalidad y puede sugerirse eso como un intento de golpe de Estado? Yo diría que no. Necesariamente se puede decir que eso es un atentado contra el golpe de Estado. No necesariamente. No necesariamente. Lo que sucede es que esos solicitudes de antejuicio provocaron la caída en el gobierno pasado. Y entonces aquí somos como de lo que ya pasó va a volver a pasar. Entonces nos pasó, hasta la fecha todavía hablamos de depurar el Congreso desde la época de Serrano. Y la depuración del Congreso no es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana. O sea, aunque renuncie el 100% de los diputados, van a entrar 100% de suplentes y el Congreso no se va a depurar. La depuración del Congreso se dio porque los mismos diputados y diputadas, presionados por la mala fama en aquel entonces, autorizaron en las reformas constitucionales un artículo transitorio donde ellos se disolvían y convocaban a elecciones para terminar el periodo. Y entonces, como los antejuicios presentados contra Roxana Valdetti y después contra Otto Pérez sirvieron para que ellos renunciaran y se fueran y el Congreso tuviera que elegir a un nuevo gobierno transitorio, entonces ahora se cree que cualquier antejuicio contra cualquier presidente o vicepresidente, eso ya es un intento de votarlo. Usted dice que es por asociación de ideas. Por entonces. asociación de ideas, ¿verdad? Es más que por otra cosa. Bueno, y luego de estas declaraciones del vicepresidente, el licenciado González Richie, ¿usted cómo lo analiza? Bueno, hay que recordar las declaraciones. Sí, ¿no? Dijo que se había literalmente una conspiración y le voy a leer acá. Hay gentes que han dicho que quieren votar al gobierno y romper el orden constitucional. Es la cita textual. Sí, buenos días. Bueno, definitivamente yo creo que sí hay grupos de gente que quieren, coloquialmente, como se dice acá, votar el gobierno. Al final del día, creo yo que el mismo mal trabajo, falta de planificación, falta de ruta, aunque dijo el vicepresidente que tenía una ruta clara, el descontento con el sistema político llevó a un grupo de gente definitivamente a ver una opción de ver cómo sustituían a las autoridades del país. Tanto como un golpe de Estado, diría yo que no, si definimos un golpe de Estado como una forma repentina y violenta de tomar el poder. Otra vez, no creo que haya sido repentino, definitivamente no es algo que haya sido violento, pero al final del día sí hubo una percepción clara de que querían cambiar las autoridades. Esto duró meses, diría casi que todo el primer año de gobierno.
Pero otra vez, al final no pasó nada, pero creo que a eso es a lo que se refería el vicepresidente. Y recordemos una cosa, que yo al final soy de los que siempre creen en los refranes y la percepción se vuelve realidad. Percepción, realidad. Por eso mismo les decía en el momento cuando estaba presentando la charla de hoy, la conversación de hoy, que ha habido muchas palabras, muchos términos que se han utilizado especialmente en redes sociales que sugieren tal cosa. Golpe de Estado, yo siempre pienso en un cuartelazo, claro, o algo por el estilo. Entonces, ahí Roberto Alejos le pregunto, ¿a qué cree usted que obedece esa narrativa? Sí, otra vez por el tema de asociación. Acordémonos que somos un país que sí sufrió durante mucho tiempo históricamente golpes de Estado. Este presidente no me gusta y el ejército ahí lo cambiaba. Y entonces en la mente de las personas eso todavía se puede hacer, lo cual es mentira. De hoy en día ya lo vimos con el serranazo de que lo estuvimos platicando, ¿verdad? El mismo presidente de la República trató de disolver el Estado, las distintas instituciones, y el mismo sistema lo corrigió y al final tuvo que renunciar y salir prácticamente huyendo del país. Aquí digamos un golpe de Estado, como bien lo decía el exdiputado, es repentinamente un grupo con fuerza suficiente obligaría por la fuerza al presidente a renunciar. Y aquí estamos hablando de por la fuerza para que pueda hacer un golpe de Estado. Porque si alguien atentamente lo invita a renunciar y él renuncia, no lo vamos a decir que es un golpe, que es un golpe de Pero Estado. Pero cuando lo llaman, ¿verdad?, un golpe de Estado técnico con todo lo que está sucediendo en la coyuntura. Porque cada vez que alguien hace una denuncia, digamos, hubo un periodista, un columnista que salió acusando al presidente en concreto de un delito, y eso automáticamente empezaron a acusarlo de que era conspiración, que era un golpe de Estado, que era para difamarlo, para quitarlo, para que eso provocara la renuncia del presidente o provocara el odio de la gente para poderlo quitar. ¿Y en qué paró eso? Es que el columnista tuvo que ratificarlo a través de un video, tuvo que irlo a ratificar al Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene ahora la investigación y lo tendrá que convertir en un antejuicio si tiene elementos suficientes o no. Y en todo caso, quitar o no quitar al presidente no va a depender más que de si el Congreso autoriza un antejuicio y si ese antejuicio prospera ya cuando sea un juicio normal, porque el antejuicio no es más que eso, abrir las puertas a un juicio normal, permitir que se le juzgue de manera normal. Y lo que sucede es que, vuelvo a repetir, en el gobierno anterior, ambas personas, ¿verdad?, tanto la vicepresidenta como el presidente, en el momento en que el Congreso iba a autorizar en un caso o autorizó en el otro el que se abría el antejuicio, ellos renunciaron, ¿verdad? Y en ese caso, para evitar, digamos, que pasar por todo el proceso de la votación de esto y el otro y sufrir lo que sufrieron. Yo hoy no miraría lógico quitar al presidente para poner a alguien más, que lo que la gente dice, porque precisamente es un Congreso que nadie domina, ¿verdad? Que no es la misma historia del Congreso anterior, en donde estaba dominado por la opinión pública, por la plaza, por la presión. Hoy realmente ya ni la plaza quiere salir a protestar, porque la misma plaza está decepcionada de que salió a cambiar al gobierno y salió a votar de manera diferente, y seguimos en los mismos problemas de un gobierno sin rumbo, sin plan, sin estrategia, con la misma corrupción, o peor, con un Congreso que no funciona. O sea, no cambió absolutamente nada, ¿verdad? El licenciado Alejos decía hace un momento, y esto se lo pregunta al licenciado González Richie, que desde los tiempos de Serrano aproximadamente, estamos hablando de 25 años atrás, se habla de una depuración en el Congreso. Y aquí, como es un país tan presidencialista, la gente cuando habla de una conspiración siempre piensa es contra el presidente, pero también ha habido mucha protesta contra el Congreso y se le ha pedido al Congreso depurarse, se han pedido renuncias de diputados. ¿Cómo lo analiza usted después de haber pasado por ahí, licenciado González Richie? Bueno, yo creo que la depuración al final del día tiene que ser una depuración que sea dentro del marco legal. Aquí el gran problema que tenemos, tal vez si nos vamos un poco atrás y lo vemos ahora, que ha sido un tema que ha estado de moda estos últimos días, la famosa ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una ley que básicamente nos está obligando a que tengamos exactamente lo mismo otra vez. ¿Por qué lo digo? Pensemos el famoso 94 bis de la ley, donde dice que absolutamente nadie puede hacer nada, ningún candidato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos 3 meses de campaña y queremos gente nueva, ¿cómo en 3 meses nosotros es viable que alguien nuevo se pueda posicionar? Alguien que quiera ser presidente, por ejemplo, en 3 meses que camine el país y se dé a conocer es materialmente imposible. ¿Cómo los diputados, que pueden haber buenos y malos, pueden hacer promoción de lo que hacen si su misma función política conlleva que de alguna forma u otra puedan exponer los trabajos que están haciendo? Entonces aquí el problema es de que estamos lastimosamente condenados
a que pase exactamente lo mismo, entendiendo que el verdadero problema es la forma de elección de los puestos, llamemos así, públicos, en donde al no cambiar la ley de una forma que nos permita elegir adecuadamente y educadamente a las personas, lo que vamos a tener nosotros, pues viene a ser otra vez más de lo mismo, que es lo que seguramente pasará ahora. Y solo para terminar, lo vemos nosotros ahorita, por ejemplo, con López Obrador en México, que la estrategia de él, inteligentemente, recordemos que la ley electoral nuestra viene de la ley electoral de México, que fue presentar a su gabinete. Dijeron, bueno, presidentes vamos a tener a la misma persona, diputados son los mismos. O sea, se dieron cuenta que no podían cambiar absolutamente nada. ¿Cuál fue el factor diferenciador? Él salió pues meses antes con su ejecutivo, gente que no era política, gente preparada, gente capaz, gente con un currículum intachable, y eso pensemos que fue parte de lo que de alguna forma fue una victoria abrumadora por parte de su partido, de Morena, ante los demás partidos pues llamados de derecha. Aquí, aprovechando lo que usted dice, licenciado González Richie, recuerdo una noticia de esta misma mañana, un comunicado de prensa del Tribunal Supremo Electoral en el que conmina, y subrayo lo de el verbo conminar, a que la gente que está haciendo campaña electoral se abstenga, porque va a recibir sanciones. Y esto pues daría otro tema, que es el de la ley electoral. Pero solo para recordarlo, licenciado Alejos, seguramente ya debe haber mensajes, Mariano, recordemos nuestra etiqueta. Tenemos una etiqueta, es EU Conspiración, y en efecto tenemos varios. El primero que llegó es de Alejandro Balcells, quien opina que la única conspiración contra la Constitución es desde el Congreso y desde el Ejecutivo. Mientras John Figueroa también dice, el gobierno es el que tiene una conspiración contra el pueblo. Tantos eventos anómalos y corruptos son descarados y piensan que la gente ya no se da cuenta. Licenciado Alejos, ahí hay planteamientos que merecen un análisis. Digamos, en el caso de Alejandro Balcells, ustedes saben que él fue presidente de SEDECOM, es un constitucionalista, lo que está haciendo es un análisis legal de qué es lo que sucede. O sea, aquí hablar de un golpe de Estado, de quieren votar al presidente y que la queja venga de quien sería el presidente si el presidente se va, y que la queja venga del presidente del Congreso, que es quien tiene en sus manos el manejo de un antejuicio en todo caso, pues ellos deberían de ser un poco más precisos. Si el vicepresidente de la República conoce que alguien ha hecho un movimiento de alguna manera para poder presionar para que renuncie el presidente, para que lo quiten, buscando al ejército, buscando grupos paralelos, de esa manera, pues no es la forma de decirlo así simplemente al aire. Hay gente que lo quiere quitar. Hay un mensaje de Sergio que dice justamente las declaraciones del vicepresidente son rayan en la responsabilidad. Vienen repitiendo esto desde que comenzó el gobierno, que señalen con nombres de quienes sospechan como responsables de querer dar ese golpe de Estado. Sí, y Ana Méndez Vides dice, también se han referido a un golpe de Estado técnico. Licenciado González Richie, cuando ya le añadimos la palabra técnico al término golpe de Estado, ¿cómo lo entiende usted en este contexto? Bueno, si le ponemos otra vez, regresamos a la definición de que de una forma repentina y violenta, un golpe de Estado, pensemos que era un golpe de Estado técnico, quitemos repentino ese era rudo y violento, sí. Pues ahora pongamos de que hay una técnica atrás. ¿Cómo puede ser esta técnica? Por ejemplo, el mismo antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Pero entonces otra vez hay gente pues que está propiciando, que quiere que se dé ese antejuicio, porque ¿qué pasaría si se hace antejuicio en donde está claramente, por ejemplo, es un tema de financiamiento electoral ilícito, en donde qué va a pasar si llega al Congreso? El Congreso va a tener que dar lugar. ¿Por qué? Porque hay una confesión, por así decirlo, con cheques, con pruebas. O sea, él no puede llegar a decir de que no recibió ese financiamiento. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que están haciendo? De alguna forma, cuando se habla de una técnica, otra vez, no es repentino, no es violento, sino es buscar una forma técnica dentro del marco legal con el cual puedan separar al presidente de su cargo. Subiría el vicepresidente, pues seguramente irían atrás del vicepresidente también, para que pensemos que digamos, un grupo de gente suba al poder. Como dijo el licenciado Alejos, una invitación a dejar el cargo sin romper el orden constitucional. Así es. Así es. Pero es que el orden constitucional es un tema que ya no se debería tratar. El orden constitucional no se puede romper. El respeto al debido proceso. Es decir, hay una... ¿Cómo se rompería? Digamos, aquí solo con un golpe de Estado a la antigua, ¿verdad? Porque la Constitución... A la antigua tipo militar, y no porque haya sido constituyente, pero de verdad la Constitución dejó todos los métodos legales para poder hacer cambios en el Estado. Porque en todo caso,
si se presenta un antejuicio contra el presidente, ese antejuicio va al Congreso de la República y el Congreso de la República lo declara con lugar, no veo dónde está el golpe de Estado. El Congreso de la República es el representante de la población que votó bien o mal, pero esos son los diputados que escogieron, y en todo caso diputados que han estado respaldando al presidente Jimmy Morales. Si lo declaran con lugar y en tribunales descubren que sí hay un delito y que debe dejar el cargo, eso no es un golpe de Estado técnico, eso es una ilegalidad que sufrió un proceso y que obliga al presidente a abandonar el cargo. Pero según el licenciado González Richie, él cree que sí habría luz verde en el Congreso. ¿Usted piensa lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que ese Congreso fue incapaz de juntar 80 votos para sacar un punto resolutivo que no tiene ninguna consecuencia legal para condenar a Nicaragua por lo que está haciendo. Es un Congreso que no se puede poner de acuerdo más que en cambiar la ley para poder reelegirse, pero de lo contrario no se ha podido poner de acuerdo en nada, y entonces eso es lo que hace que, de hecho, hay un antejuicio actualmente en el limbo, porque el presidente no tuvo votos para que se declarara con lugar, pero tampoco tuvo votos para que se declarara sin lugar, y ahí está pendiente en el proceso un antejuicio, además de los antejuicios que podrían venirle por dos acusaciones, la de financiamiento ilícito y la de los abusos sexuales de los que habló el columnista. Pero usted ve que sí le daría luz verde, licenciado González Richie. Bueno, yo creo que sí. Recordemos que esto al final del día, que la plaza esté apagada, por así decirlo, no quiere decir que no se pueda volver a encender. Pensemos que la mecha ahí está y pensemos que el fuego está ahí cerquita. Y otra vez aquí no hay lugar a duda. Yo fui parte de la comisión pesquisidora, aquella primera que se hizo contra Roxana Valdetti, en donde al final del día, cuando las cosas son tan claras, la persona pues al final que hizo renunció al cargo. En este caso, el Congreso, aunque no se pueda poner de acuerdo para muchas cosas, aquí no hay lugar a duda porque están las pruebas. Esto no quiere decir que el presidente sea culpable, quiero aclarar eso. Recordemos que el antejuicio lo que está haciendo es dar luz verde para que pase a un juzgado del ramo penal y se le juzgue como una persona común y corriente. Pero que el Congreso venga a decir, aquí no hubo nada, cuando están los cheques, cuando están las confesiones, cuando esté el dinero, si ellos dijeran que no, yo creo que ahí sí habría un tema que se encendería la plaza otra vez, y por eso mismo es de que no ha llegado al Congreso. Pues ahí salió la fiscal general diciendo que estaba ahora en proceso de ver qué pasaba, pero sí sería un tema, creo yo, en esta época que estamos viviendo ahora, que llegue ese antejuicio al Congreso. Yo creo que ahí sí se tendrían que poner de acuerdo porque otra vez es evidente las pruebas. Pero en todo caso no es golpe de Estado, se están cumpliendo con todos los pasos que manda la Constitución, y eso es lo que hay que subrayar aquí, es decir, que estamos dentro del debido proceso, y digamos, hay comentarios aquí yo chuteando para ver en la pantalla de Marielos, veo que alguien dice, este gobierno cae por su propio peso, pero es que la gente realmente, si pudiera ir a quitar al presidente porque sigue sin tener empleo, porque la situación económica está realmente hecha a pedazos, no hemos salido del tema de la corrupción por más presos que se metan, se sigue aumentando el tema de las divisas porque seguimos aumentando la fuga de nuestro capital humano hacia el extranjero por falta de oportunidades aquí. Entonces claro que a la gente le dan ganas de quitar al presidente, pero hay gente que lo defiende. Pero el licenciado González Richie quería agregar algo. Sí, lo que pasa es que técnico como tal, en la letra muerta tiene una definición. Yo creo que en el diccionario de Marielos, si está ajustado a nuestra querida Guatemala, es otra cosa. Aquí técnico creo que se llama cuando sí hay intereses puntuales de ciertas personas que toman las decisiones. Otra vez, esto es un tema, pensemos, de la misma CC. Ahí sí pueden haber intereses que claramente nosotros hemos visto en las mismas votaciones. Entonces yo creo que cuando uno dice golpe de Estado técnico no es... estoy de acuerdo con lo que dice el exdiputado Alejos, pero también yo creo que aquí nos referimos técnico a que las cosas no se están haciendo violentamente, pero sí hay intereses puntuales evidentes de ciertas personas de que cierta cosa suceda. Y eso, otra vez, yo creo que es la verdad verdadera, y decir que no aquí, pues sería engañarse uno mismo. Sí vemos nosotros posiciones claras en muchas de las cosas que están sucediendo en la coyuntura actual. Mucho que platicar, pero hay que ir a la pausa, hay que recordar también la etiqueta. La etiqueta es EU Conspiración.
Faltan 9 minutos para las 9. 9 menos 9. 9 menos 9, 0. La hora cero. La hora cero. Por lo menos aquí estamos de buen humor porque es el viernes que te quiero. Viernes. Bueno, y estamos conversando con Roberto Alejos y Álvaro González Richie. Ambos han pasado por el Congreso de la República y estamos aquí haciendo preguntas y consiguiendo respuestas, no solo de nuestros invitados, sino también de nuestra audiencia, acerca de, bueno, ¿qué pasa con eso de que se ha hablado tanto de que hay intenciones de deponer al presidente, de votar al gobierno, como decía ayer el vicepresidente Jafet Cabrera? Dice que hay gente que ha dicho que quiere votar al gobierno y romper el orden constitucional. Dijo que en este momento no, pero que si tal cosa ocurriera, Guatemala sufriría un enorme retroceso. Hay muchos más temas que están flotando en el ambiente, pero es bueno que recordemos nuestra etiqueta. La etiqueta es EU Conspiración y llegan mensajes de nuestros oyentes de manera muy elocuente, mucha participación el día de hoy. Y Quiquito nos manda un mensaje que dice solo cada gobierno tiene el tema de la distracción, que siempre les quieren dar golpe de Estado. Y yo recuerdo que en cada gobierno siempre queremos que el presidente renuncie cuando nos empieza a caer mal. Si no, recuérdense la época de la UNE. Bueno, aquí Fabricio Gómez dice, resumo el plan de conspiración. Dice, 1, grupos, entre comillas pone, sociedad civil, respaldados por ONG y derechos humanos. ONGs, organizaciones no gubernamentales. 2, analistas y periodistas que le dan, entre comillas, legitimidad al golpe. Y entre los que entiendo que menciona ahí, estamos nosotros, o sea, Emisoras Unidas. ¿Qué opina de eso, Roberto Alejos? Yo sí creo que el comentario que leyó Marielos anterior tiene toda la razón. O sea, aquí hay una manipulación, y lo voy a decir con claridad, a que cualquier crítica al presidente, cualquier crítica al gobierno, se ve como que la han empezado a nombrar ya como una conspiración contra el presidente. Es decir, ya no se le puede decir absolutamente nada porque entonces son golpistas. Y eso lo digo especialmente por los medios, porque cuando uno va a un medio donde no hablan mal del presidente, no vaya ahí porque esos son pro Jimmy y Orre, ¿verdad? Y cuando uno va a un medio más objetivo, donde uno puede opinar de una manera libre, usted va donde los golpistas que quieren votar al presidente. Pues realmente un reflejo de la polarización también. Es un reflejo de la polarización, pero creo yo que es una estrategia. Venir diciendo que quieren votar al presidente, al final va a ser la excusa para cuando el presidente no pueda entregar un verdadero informe de qué hizo, porque a mi criterio no va a lograr hacer nada en estos 4 años por muchísimas razones. La culpa va a ser porque se estuvo defendiendo del golpe de Estado durante todo el tiempo, ¿verdad? Entonces cualquier crítica se toma como conspiración, como un intento de golpe, y ahí es donde los medios de comunicación también se vuelven golpistas para esta gente, ¿verdad? Más mensajes que llegan a través de la etiqueta EU Conspiración, y Antonio Gómez dice que ahora se le llama conspiración cuando el sistema empieza a funcionar. Y aquí hay otro de Julio Saavedra que dice, bueno, está en esa línea, dice, los ajustes políticos en el sistema republicano son válidos, no por ello son golpes de Estado. Sin rompimiento constitucional no hay golpe de Estado. Véanse los casos como el Serranazo y los cuartelazos en los que sí se pretendía ese rompimiento. Álvaro González Richie, su comentario. Bueno, yo creo que lo mismo que decía Roberto, golpe de Estado y conspiración no es lo mismo que intención. Y definitivamente este gobierno, pues que venimos de un gobierno patriota, que todos sabemos lo que pasó y teníamos tanta expectativa en un gobierno nuevo y una persona nueva y ni corrupto ni ladrón y bueno, una serie de cosas. Definitivamente casi que desde la primera semana de gobierno ya había una intención clara, decir esta persona no está funcionando. Bueno, ¿de qué forma técnicamente podemos buscar reemplazos? Lo que pasa es que las personas que se planteaban para el reemplazo eran personas señaladas de ciertos grupos, pues como aquí lo hemos dicho, que si la izquierda y que si la derecha, un tema ideológico, pero nuevamente, intención no es conspiración, intenciones han tenido todos los gobiernos desde que yo recuerdo, y bueno, yo creo que una intención no es un golpe, y por ahí me quedaría. Tenemos invitadas por la vía telefónica. Sí, tenemos invitadas. Son las 2 damas, Carolina Castellanos, columnista de prensa, y también Indubina Hernández, que es activista en derechos humanos. A las 2 les damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Si nos vamos a tener al orden alfabético, Carolina Castellanos va primera. Licenciada Castellanos, buenos días. ¿Usted cree que en Guatemala es válida la narrativa de hablar de que hay intenciones de un golpe de Estado? Adelante. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Golpe de Estado como tal no, pero sí han querido votar al presidente, eso es obvio. El año pasado estuvo muy cerca de que se diera esta situación en varias ocasiones. La constante defenestración del presidente, que lo acusan de cuánta cosa hay,
y que él mismo se ha quejado de que no lo dejan trabajar porque tiene que estarse defendiendo. Esos son todos los tiros al marco que están, para usar el fútbol que tanto te gusta, son tiros al marco para ver en qué momento metemos el gol, ¿verdad? Golpe de Estado como tal, que eso implica involucrar al ejército y toda la cosa, que tomen el poder, y eso creo que no, pero que sí quieren votar al presidente, y pienso que una vez es repetir un poco la historia de 2015 o algo por el estilo. Eso sí se ha dado casi que desde el inicio, y lamentamos muchísimo esto, porque de verdad, independientemente de que si es el presidente que queremos, que no queremos, que si es bueno, que si es malo, que si ha robado, que si no ha robado, es el presidente que fue electo con una mayoría, con una votación enorme, más alta de lo que hemos tenido en las últimas no sé cuántas elecciones. Él es el presidente electo democráticamente, y para bien o para mal, él entrega el cargo el 14 de enero de 2020, punto. Tenemos que respetar la institucionalidad y respetar el proceso democrático que se hizo, y dejar de estar en esto de los tiros al marco para ver a qué hora lo votamos, pues. Gracias, licenciada. Y paso ahora con la licenciada Iduvina Hernández. La misma pregunta para usted. ¿Usted ve intentos de votar al gobierno, como lo dijo el vicepresidente? Muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al público. Me parece que tanto las afirmaciones del vicepresidente de la República como de quienes respaldan esa argumentación son verdaderas falacias. No aparece que exista ninguna organización o grupo que como tal esté planteando un golpe de Estado o mediante tiros al marco intentar votar al presidente de la República. En todo caso, la propia Constitución Política de la República garantiza el derecho de la sociedad a la resistencia ante acciones arbitrarias de las autoridades, y a partir de eso la existencia de los mecanismos constitucionales y los mecanismos en el marco de derecho que en el caso de un presidente que incumple sus funciones y que incumple ante la sociedad con la responsabilidad que le ha sido asignada, pueda efectivamente dejar el cargo, y existe procedimentalmente establecidos los mecanismos de sucesión, de manera que hablar de golpe de Estado simple y sencillamente es estar hablando en las nubes, y es estar justificando mediante la victimización absurda de una persona que ha sido incapaz de cumplir con las responsabilidades asignadas, y que está prácticamente él sí violentando la institucionalidad y dando golpes bajos y golpes de Estado a la institucionalidad en Guatemala, creando circunstancias de inestabilidad y de ingobernabilidad por su absoluta incapacidad de ejercer el cargo. Voy a pedirle a la licenciada Carolina Castellanos que nos comente ahora en respuesta. Gracias. Es difícil que haya una organización específica intentándolo, definitivamente no, en esto estamos de acuerdo. Sin embargo, creemos que sí es toda un ala de, y lo voy a decir abiertamente, pues las personas que tienen una ideología de la izquierda, que han querido tomar el poder por diferentes vías, vía las cortes, vía manipulación de leyes, vía una serie de cosas, y acusaciones tras acusaciones que todas han venido de ahí hacia el presidente, que no tiene la capacidad para ser presidente, que una persona que no tenía experiencia, que estamos de acuerdo, sí, que no ha hecho un buen trabajo, pues no ha hecho un buen trabajo. ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. Ok, sí, pero eso no nos justifica el que querramos votarlo antes de tiempo, ¿verdad? Y entonces sí, efectivamente no es una persona, pero sí vemos que todo este grupo de personas tiran una vez y otra vez y otra vez con diferentes acusaciones que nunca prosperan, que nunca pasan, porque son acusaciones espurias, que no tienen fundamento, que no tienen nada. Le han metido como 14
solicitudes de antejuicio, algo por el estilo. Ustedes deben llevar mejor la cuenta que yo de cuántas solicitudes de antejuicio ha habido. Eso nunca en la vida se ha dado tantas solicitudes de antejuicio al presidente. Por cualquier cosa meten una solicitud de antejuicio y la Corte Suprema ha dicho pues no, y las rechaza, incluso algunas in limine, porque no tienen ningún fundamento. Todo eso son todas las señales que nosotros percibimos de ese intento de estar defenestrando al presidente o de estarlo acusando de cuanta cosa, como para ya que ya no queremos, y entonces el momento va, ya no queremos al presidente que se vaya. Al final hay que dejarlo trabajar. Es el presidente que tenemos, nos guste o no nos guste, hay que dejarlo trabajar. Tiene que seguir adelante en el cargo y, insisto, hasta el 14 de enero de 2020 y ya está. Si no nos gustó, pues nos aguantamos y entonces elijamos mejor en las próximas elecciones, y hay un montón de candidatos, ya andan circulando como 10, 15 nombres, pues tenemos un montón de opciones en que elegir y tomemos una mejor elección, pero siguiendo el proceso democrático en Guatemala, pues. Licenciada Castellanos, le pido quedarse en línea. Y Rubén Hernández, ¿cómo ve usted esta situación? Usted seguramente tendrá algún argumento luego de escuchar lo que acaba de decir nuestra invitada por la vía telefónica. Bueno, básicamente las únicas acusaciones espurias que hay son las acusaciones que se introducen en los tribunales para criminalizar a defensores de la tierra y el territorio, que pasan años en prisión preventiva y que finalmente deben ser liberados. Con relación al otro tipo de acusaciones por las que se ha solicitado antejuicio al ciudadano presidente de la República, su responsabilidad en los hechos que implicaron la muerte de 41 niñas en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción son públicamente notorios y no tienen ninguna intencionalidad escondida más que identificar las responsabilidades en el orden de la responsabilidad política en el caso, además de la denuncia de que las niñas fueron encerradas por orden directamente de la presidencia. La acusación sobre financiamiento electoral ilícito está más que documentada y a nivel de los tribunales, por lo menos las otras personas implicadas, las mismas personas que le otorgaron el financiamiento electoral aceptaron su responsabilidad en esa circunstancia. Y finalmente los indicios sobre su involucramiento en actividades de abuso sexual contra trabajadoras del Estado son lo suficientemente fuertes y sólidos como para considerar que detrás de esa acusación no existe una intencionalidad espuria, de manera que me parece que victimizarse o victimizar a la persona que ocupa la presidencia de la República para esconder detrás de esto su irresponsabilidad en el ejercicio del cargo, su incapacidad, pero además su actuar al margen de la ley, es mínimamente ingenuo. Pues yo les pido tanto a la licenciada Edwina Hernández como a la licenciada Carolina Castellanos que se queden un momento más en línea, porque quiero pedirle a nuestros invitados aquí en cabina que comenten acerca de lo que acaban de escuchar. Empezamos con el licenciado Roberto Alejos. Yo, como soy enamorado del glosario, voy a usar otra vez otra palabra chapina, nos estamos haciendo bolas, porque realmente aquí no hay, digamos, hablar de intento de golpe de Estado, no hay por ningún lado un intento de golpe de Estado si vemos qué significa realmente un golpe de Estado. Intentar quitar al presidente ha existido siempre. Desde Vinicio Cerezo, nuestro primer presidente en la era democrática, ha tenido huelgas. Pero ahí sí hubo intentos de golpe. Y ahí sí hubo intentos de golpe de Estado desde de los militares, porque vuelvo a repetir, queremos hacer lo último que dio resultado, porque como daba resultado en los golpes militares, quitemos a Vinicio por un golpe militar. Después del Serranazo era depuremos el Congreso. Ahora, después de Otto Pérez y Roxana, saquemos al presidente a través de un juicio. Simplemente lo que hay es una inconformidad de la población por cómo se está manejando el país, y realmente quienes están en la oposición a este presidente, ya sea por razones ideológicas, políticas o de cualquier índole, están usando estos argumentos, están usando lo que la ley les permite para ir en contra del presidente, pero no hay nada
está fuera del debido proceso. Es decir, dar una declaración en contra del presidente debe ser después respaldada. Ni siquiera es un tema de redes sociales, como nos pasa a muchos de nosotros, de una acusación infundada. Es simplemente, se está siguiendo el debido proceso, se han presentado ante juicios, los que caminan y los que no. Y estamos hablando de un Congreso que ha defendido al presidente. Yo sí creo que hablar de que se quiere llegar por la fuerza al poder, este Congreso no elegiría nunca a un presidente de izquierda, todo lo contrario, como parece que por esa vía quiere llegar al poder la izquierda. Creo que realmente aquí, y lo voy a resumir ahí, el vicepresidente de la República, si él ha recibido presiones para que él dé un golpe de Estado, o a él le consta que el ejército o alguien realmente tiene presiones para dar un golpe de Estado, lo debe denunciar. Y eso es totalmente diferente a lo que dice el presidente del Congreso, que habla de organizaciones de derechos humanos, prensa, etcétera, etcétera, queriendo entorpecer al gobierno, cuando yo realmente creo que es el mismo Congreso el que no ha dejado trabajar al gobierno. Licenciado González. Sí, tal vez otra vez, clarísimamente, golpe de Estado, no. Estamos claros que hay grupos claramente definidos que quisieran votar al presidente, sí, eso no se puede negar. Que lo estén haciendo por la vía legal, sí lo están haciendo por la vía legal. Presentarlos ante juicios contra casos y que se tome la decisión si son espurios o no, pues eso hay gente que tomará la decisión. Yo tal vez quisiera recalcar, para no repetir lo mismo que decía el exdiputado Alejos, que aquí es una decisión política y es la que todos tenemos que de alguna forma analizar y meditar. ¿Queremos nosotros ahorita que haya un cambio de presidente? Mi opinión personal, no. Sería nefasto para el país. Igual que sigan los juicios. O sea, al final del día los juicios están, que termine de ser presidente y seguirán sus juicios, seguirá el tema de financiamiento electoral. Pero estar ahorita queriendo, con una intención clara de que se vaya el presidente, que sube el vicepresidente, lo que haría es desestabilizar más al país. Estamos claros que el presidente no ha hecho un buen trabajo, que no ha tenido un buen equipo de gobierno, que no tiene un buen gabinete, que no hay rumbo, que la recaudación está estancada, que el PIB está creciendo a niveles de la población, llamemos 0, si lo ponemos per cápita, que no se han solucionado problemas de aduana de los 30,000 millones de quetzales que se sabe que se evaden anualmente ahí, que es más de la mitad de todo el presupuesto de ingresos ordinarios de la nación. O sea, no se ha solucionado nada. Estamos básicamente manteniendo el país a flote, pero fue nuestro presidente, fue los que escogimos, y qué es lo que tenemos que hacer para las próximas elecciones, pues sí poner más atención y entender que alguien nuevo sin experiencia no funciona, alguien viejo acusado, la política anterior, pues tampoco va a servir. Tendremos que escoger dentro de lo que el menú pues nos tenga, y nuevamente, como decíamos en un principio, lo único que vamos a poder cambiar con esta nueva ley electoral es qué gabinete acompañará al presidente. Bueno, tenemos a nuestras invitadas todavía en línea, me confirman desde producción. Les pido de manera muy sucinta, muy directa, que nos den una conclusión antes de que vayamos a la pausa. Empiezo ahora con la licenciada Iduvina Hernández. Bueno, fundamentalmente plantear que nadie, ni siquiera el presidente de la República, está por encima de la ley. Y en este caso, si hay procesos que documentan su responsabilidad, deben seguirse en el marco del Estado de Derecho, y quien haya violado la ley atenerse a las consecuencias. Y ahora vamos a la conclusión de la licenciada Castellanos. Muchas gracias. Absolutamente un respeto irrestricto a la ley. Ahí sí estamos todos de acuerdo. También estoy de acuerdo con los comentarios tanto de Álvaro como de Roberto. Un abrazo a ambos. Pero sí es importantísimo el que todos estos grupos que evidentemente están queriendo votar al presidente, que eso por una vía o por la otra, no golpe de Estado, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero sí estarlo defenestrando, estarlo acusando de una cosa y de la otra. Que tengan las pruebas, que tengan, sí, hay procesos que van caminando, hay un montón que no, pero lo único que generan es cada vez más inestabilidad. Hay que apoyar. Tenemos un presidente que no ha dado la talla, entonces busquemos la forma de apoyar y de contribuir al crecimiento y desarrollo del país, en vez de estar viendo cómo lo acusamos de cuanta cosa. Si ha cometido un error, pues que siga el curso, por supuesto, nadie es superior a la ley, estamos de acuerdo, pero contribuyamos al desarrollo del país en una forma positiva, produciendo, generando empleos, generando inversión, generando, para que Guatemala realmente salga de este estancamiento tan espantoso que hay, ocasionado por todos los problemas que tenemos. Gracias a Carolina Castellanos y a Iduvina Hernández por haber contestado esta llamada telefónica. Es momento de ir a la pausa, pero recordamos nuestra etiqueta. La etiqueta EU Conspiración.
Muy interesante la que hemos sostenido todos estos minutos. Lástima que no fue al aire, pero vamos a tratar pero ahora la vamos a retomarla cuando son las 9:23. Aquí estamos con 2 invitados. Nos acompañan Roberto Alejos, exdiputado y expresidente del organismo legislativo, y Álvaro González Richie, que también fue diputado. Sí, y usted por medio de una etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta, María Luz? La etiqueta parece nombre del libro, EU Conspiración. Conspiración. Bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? Por las declaraciones de ayer del vicepresidente Jafet Cabrera, que entre otras cosas dijo que, así lo voy a leer literal, hay gentes que han dicho que quieren votar al gobierno y romper el orden constitucional. Dijo que en este momento no, también hay que aclararlo, y que si tal cosa ocurriera a Guatemala, podría tener sufriría un retroceso, dijo. Entre otras cosas, también ayer se dieron declaraciones que no hemos analizado, las del presidente del Congreso, Álvaro Escobar, quien dijo que los derechos humanos aquí en Guatemala son un negocio, y también dijo que la mentira de la lucha contra la corrupción comenzó con buenas intenciones, pero algunos grupos la han utilizado como herramienta de persecución política y económica. Esto se añade a que por la noche, en la cadena CNN, Carmen Aristegui, periodista mexicana, entrevistó al comisionado Iván Velázquez, quien dijo, entre otras cosas, que la herramienta de la CICIG podría ser útil para México y otros países de América Latina. Hasta se habló de la CICIM, entre otras cosas, y también dijo que está a la espera de que se determine si será presentada otra solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por un caso de financiamiento electoral ilícito. Ya tuvimos 2 intervenciones telefónicas de 2 invitadas y ya se han hecho los comentarios correspondientes, pero hay mensajes, Marielos. Tenemos aquí todavía mensajes, por ejemplo, el de Quetzalumán, que dice que hoy no tenemos que dejar trabajar al presidente, sino exigirle que trabaje bien. Si alguien comete delitos, debe enfrentar a la justicia. Luego tenemos otro que dice, bueno, entonces resulta que tenemos que aguantar siempre cada 4 años a la persona que se encuentra en el poder, aunque esta persona cometa delitos. Eso lo dice el Eli Machado. Sí, hay más mensajes, por supuesto, pero pueden salir preguntas de eso. Manolo Varías dice, por ejemplo, este gobierno se vota solo, no necesita conspiradores, eso es fatal, así lo ve él. Y hay quienes dicen, entre otras cosas, que bueno, ¿cómo enfocar el tema cuando, por ejemplo, hay un planteamiento que dice, votamos por él, 4 años nos tenemos que aguantar, pero si hay de por medio indicios suficientes de que hay actos de corrupción, ¿será que nos tenemos que aguantar? Álvaro González Richie. Bueno, yo creo que no nos tenemos que aguantar, definitivamente. Hay formas legales como las que muchos... yo no critico a los grupos al final del día que están poniendo antejuicios, que pongan lo que quieran. Media vez no sean politizados y de alguna forma, si son espurios, pues que se queden donde se tienen que quedar. Pero yo creo que Guatemala como tal no tiene por qué permitir que cada 4 años pase lo que está pasando ahora. Ahorita lo que nosotros y mucha gente quiere hacer es un copy-paste de lo que pasó con el Patriota. Decir, bueno, saquemos ahora a Jimmy, no funciona. Lo cual, como yo decía Carolina vía telefónica, estoy de acuerdo con ellas. Ahorita no podemos nosotros pensar en que lógicamente podemos sacar al presidente, ver cómo lo sacamos, que termine, que haga su trabajo y tratemos de votar bien en ese sentido. Y pues otra vez con el tema, sería interesante tocar de las ONGs también, que tocamos aquí dentro de la mesa, el tema de las ONGs que son unas que son nefastas. Verá lo que está pasando, lo que dijo el presidente Arzú, del Congreso Arzú también, sobre que la ley extranjera cae sobre la local, otro tema de discusión, pero creo que me salió un poquito aquí de la pregunta. No, de hecho, es que eso fue tocado ayer también por el comisionado Iván Velázquez en esta entrevista con Carmen Aristegui. Él decía que no había ninguna lesión a la soberanía. Roberto Alejos, ¿qué opina de eso? Mire, aquí voy a usar una frase que yo usé y todo el mundo se burló de mí, y ahora es la frase de moda, que era: estamos en un estado fallido. Hay gente que insiste en que no es un estado fallido porque no hemos llegado a las calamidades que tienen los países en guerra, que son los que realmente son un estado fallido, porque es un estado que no funciona. Y a todas luces, desde todo punto de vista, somos un estado que no funciona. 2, hemos judicializado la política y hemos politizado la protesta. Entonces, cualquiera que sale a protestar, digamos, ya es por un tema político y ya no por sus derechos en términos generales. Y estamos judicializando la política, lo hemos dicho 1000 veces, porque la oposición se está haciendo a través de los tribunales, a través de antejuicios, a través de denuncias, etcétera, etcétera. Y esto no es de ahorita, viene desde hace ya bastante tiempo en el tema. En el tema constitucional, yo creo que se han descubierto temas que han estado ahí siempre.
en esa Constitución del 85 y que no se habían usado. Ese artículo que respalda al Procurador de los Derechos Humanos para defender todo el tema de derechos humanos en relación a derechos inherentes a la persona, aunque no estén en la Constitución, dice el artículo, ¿verdad? Y dice muy claro que los derechos internacionales van a privar sobre los derechos nacionales. O sea, ahí está la claridad, digamos, para el presidente Arzú de por qué es que hay leyes, tratados, convenios e inclusive que no están ni mencionados en la Constitución que se deben respetar en materia de derechos humanos y que privan sobre nuestra legislación. El poder de la Corte de Constitucionalidad, en donde se va descubriendo cada vez más la necesidad de entrarle una reforma a la ley de amparo, que eso es un tema que lo hemos venido hablando siempre y no lo hemos hecho. Ahora estamos pagando las consecuencias de no haber hecho estos temas. Pero al final, todas las leyes que la CICIG pidió de izquierda, diría Álvaro, aquí enfrente mío, digamos, no pasaron. Y esa es la muestra de que este Congreso, digamos, no está dominado por la izquierda, porque ni la ley de aguas, ni la ley de competencia, ni las reformas constitucionales, nada de eso, digamos, se sentaron a la mesa, se sentaron escondidas, se sentaron abiertamente, y al final el Congreso no aprobó nada. Aquí lo que estamos es dentro de un sistema democrático en donde el sistema está funcionando, donde la gente quiere aprovechar el sistema, pero dentro de la parte legal para votar a un presidente que no sirve, y lo que le da es digamos, el pretexto de decir que lo quieren votar. Claro que hay gente que lo quiere votar porque no ha servido, pero lo quieren votar a través de los recursos que la Constitución y la ley se lo permiten, no a través de un golpe de Estado. Si alguien sabe de un golpe de Estado, vuelvo a insistir que lo denuncie. De lo contrario, todo el mundo está en la libertad de usar los recursos que la Constitución le permite y las leyes del país le permite para quitar a un presidente que no funciona. Ahora bien, la narrativa del golpe de Estado, vista desde el punto de vista gubernamental, según una oyente que manda un mensaje, dice que también podría servirles para utilizar algún tipo de ley, la de orden público, subraya, como para poder reprimir a la población. ¿Qué opina de eso Álvaro González Richie? Bueno, la ley de orden público para reprimir a la población suena... Bueno, estoy trasladando una idea que manda una oyente. Bueno, no sé, pues tal vez ahí me quedaría un poquito sin opinión por el tema de orden público. No sé específicamente tal vez cuál es desconozco yo también, pero a ver, me meto breve, voy a tratar de ser breve que me cuesta. La ley de orden público es la única ley que los constituyentes no tocamos. Es una ley de orden constitucional que los constituyentes no nos atrevemos a tocar porque estábamos en el conflicto armado. Entonces, esa ley como está ahorita le da mucho poder al Estado para poder reprimir. Está en la lista de las 65 leyes que debimos haber reformado hace rato y que no reformamos. ¿Por qué fue que no la tocaron? Porque en aquel entonces la ley de orden público sí prohibía las reuniones de más de 5 personas, regulaba el tema de la libre expresión. O sea, esa ley de orden público tiene un montón de temas que hoy en un sistema democrático no deberían de estar en esa ley de orden público, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver con un golpe de Estado, porque para poder usar una ley de orden público el Congreso tendría que declarar la calamidad, la urgencia o cualquiera de los temas de los que hemos venido hablando. No es que entre en vigencia si hay un golpe de Estado, la primera ley que se va es la de orden público. No, pero yo creo que ahí sí, interpretando lo que creo que nos quiso decir esta oyente, es que con la narrativa vista desde el gobierno, es que evitando que se pueda intentar. Entre todas las bolas que han existido, producto de la bola de la conspiración, de la bola del intento de golpe de Estado, se llegó a creer aquella vez que el presidente dio un puente, ¿verdad?, de que él mismo iba a declarar estado de emergencia porque le querían dar golpe de Estado. Y entonces usar ahí la ley de orden público, que sí tiene temas de libertad de prensa, de libertad de locomoción, de libertad de expresión y de libertad de reunirse. Y es una ley que urge reformar en todo sentido. Y entonces, si a eso vamos, también han habido bolas del otro lado, donde se ha dicho que el presidente quiere renunciar porque ya no aguanta más, donde se ha dicho que el presidente él mismo se quiere dar un autogolpe o que él mismo ha querido declarar estado de emergencia o de calamidad para poder usar la ley de orden público. Bueno, sí, tal vez solo importante en el tema de la ley de orden público aquí, fuera del punto que dice el exdiputado Alejos, es el tema de los famosos estados de calamidad para las compras por excepción. Yo creo que aquí la ley de orden público, para lo que se ha usado, es básicamente para evadir la ley de contrataciones, lo que vimos nosotros ahorita con el tema del volcán, que impresionantemente vemos nosotros la corrupción, la sobrevaloración en las viviendas, en los materiales, y uno no se explica. Yo creo que la ley de orden público, al final del día, fuera que sí se puede usar para lo que dice el exdiputado, aquí básicamente le han dado un enfoque puramente económico para abusar de alguna forma de la forma en la que el Estado
invierte sus recursos sin ir en el debido proceso en temas de la ley de contrataciones. Bueno, y hemos hablado de las definiciones distintas de golpe, pero en todo esto, ¿qué papel podría jugar el ejército? Comenzamos con el licenciado. Bueno, el ejército ha jugado, creo yo, un papel importante y es, número uno, se está fortaleciendo, el ejército está aprovechando la situación para fortalecerse todo lo que se debilitó después de los acuerdos de paz. Y esa es una decisión que como país no hemos tomado. Queremos o no queremos un ejército fuerte, grande y que vuelva a tener el poder que tenía antes. Queremos un ejército que combata la delincuencia común a la par de la policía, o queremos un ejército que solo se dedique a las fronteras, un ejército desarmado, sin recursos, metido a la reconstrucción y a la construcción de carreteras, que no es su función. O sea, yo lo que creo es que tenemos un desorden de país. El ejército aquí ha cumplido con su función, que es no meterse, porque si el ejército le ha hablado al vicepresidente, le vamos a dar golpe de estado al presidente, eso entonces sí lo debería denunciar. De lo contrario, es un ejército que ha cumplido con su trabajo hasta la fecha. Creo que la pregunta de Marielos es importante porque al final de cuentas un golpe de estado como tal, sin ejército, yo no lo veo viable. ¿Qué dice Álvaro González? No, definitivamente que no. Vemos casos como Venezuela, que básicamente el ejército está totalmente amalgamado con el presidente Maduro y nadie los toca, a pesar del rechazo. Nicaragua. Aquí pues se ha cumplido con los acuerdos de paz, se ha reducido el ejército. Hubo un tema de discusión ahorita en redes que el presidente del Congreso, Álvaro Arzú, daba risa porque él dijo primero que era 86% del apoyo de la población hacia el ejército, después salieron diciendo que era 20 y pico, después él salió aclarando y disculpándose porque era 79, no 86, pero el ejército al final del día creo que sí tiene el respaldo de la gente, todavía confiamos en el ejército, pero es un ejército debilitado. Yo he escuchado de gente que está en el ejército, que dice el mismo divorcio que hay entre los nuevos y los antiguos. Pues diría yo que el ejército al final del día debe cumplir su función, no se ha metido pues mayor cosa, no vemos nosotros nada fuera de lo normal, y como tú dices, Luis Felipe, aquí en el ejército un golpe de estado es inviable. Vamos a la pausa. Tenemos una etiqueta EU conspiración. Gracias a nuestra audiencia por quedarse con nosotros y seguir esta charla. Es que hay muchos mensajes, Marielos, qué pena me da no leerlos todos. Pero estamos aquí con Roberto Alejos y con Álvaro González Richie hablando acerca de la declaración del vicepresidente Japet Cabrera, que dijo que en algún momento había habido gente con intenciones de votar al gobierno, fue lo que dijo, que ya no. Y que tal cosa implicaría un retroceso para el país. Hay quienes opinan, y creo que aquí ya se ha cerrado un poco como una opinión general de que tal narrativa de golpe de Estado es fallida, que no es la correcta, pero que sí hay grupos, según lo que han dicho algunas fuentes aquí presentes y otros por la vía telefónica, que quisieran deponer al presidente o sacarlo del puesto como mínimo. Y hay otros que dicen, bueno, si hay materia legal para ello, es hacer funcionar el sistema. Así que, si quiere usted leer algunos mensajes, Marielos, estamos en la vía de tener otras dos llamadas telefónicas. Tenemos algunos que se refieren a lo que ya comentaron nuestros panelistas o las que nos atendieron las llamadas telefónicas. Aquí Gerson Vélez opina. Esto no es querer darle golpe de Estado, es exigir al presidente que ejecute en salud, seguridad y carreteras. Nos urge certeza económica también en este país. Y hay otro que se refiere a que la única conspiración que hay en el país es la que hacen los políticos para hacer fortuna con el dinero público. Tenemos que ir para adelante. Sí, y hay también, dice, cualquier ciudadano tiene el derecho a expresarse sobre los gobernantes y a solicitar su renuncia si así lo desea. Eso es un derecho, no es un golpe de Estado, lo dice Osantizo 58. ¿Qué opina de eso Álvaro González Richie? Totalmente de acuerdo. Al final del día, pedir a alguien que cambien a las autoridades de un país, otra vez sin incurrir en nada repentino ni violento, es totalmente permisible. Yo aquí otra vez lo que hablamos hace unos momentos, que todo se vuelve político, o sea, políticamente. Ahorita vale la pena que sigan presionando al presidente que se vaya, vale la pena el Congreso si llegara a un antejuicio que es un ente eminentemente político, ¿qué decisión va a tomar? Otra vez estamos ya casi, recordemos, en enero es convocatoria a las elecciones, en junio son las elecciones ya generales. En octubre estamos viendo nosotros ya asambleas de los partidos. Ahorita es un año eminentemente electoral. Yo creo que la concentración mediática inclusive es sobre la ley electoral y partidos políticos, pero estar en desacuerdo con un presidente lo hemos vivido ahorita, y los
periodos anteriores, así que no nos salimos absolutamente nada fuera de lo normal. Bueno, hay más mensajes, Marielos. O no sé si el licenciado Alejos quiere añadir algo. De los comentarios se acaban de leer 100% de acuerdo con todos. Realmente libertad de expresión, libertad de petición, siempre y cuando se mantenga todo dentro del debido proceso. Podemos pedir lo que sea, al final es el sistema de justicia el que decide, aunque estemos politizando la justicia, pero el sistema ahí está y hay que respetarlo y cumplirlo y también cumplir los derechos de los que tiene cada ciudadano. Bueno, también tenemos ya una comunicación telefónica con otros con dos personas más que vamos a entrevistar esta mañana. Se trata de José Eugenio Garavito de Guatemala Inmortal y Red de la Defensa de la Libertad y Sandino Asturias del Centro de Estudios de Guatemala. Así que gracias por recibir nuestra llamada. A ambos sí, buenos días, y por razones alfabéticas creo que es obvio que vamos primero con el licenciado Sandino Asturias. Y me voy a basar en un mensaje de Gerson Soto para hacerle la pregunta. Y dice él, se usa mal el término golpe de Estado. La palabra correcta es conspiración de Estado para crear una inestabilidad. ¿Qué opina de esto, licenciado Asturias? Buenos días. Mira, yo creo que, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes. En realidad yo veo que estos términos o la aparición de estos términos más bien han aparecido como una retórica de tratar de criminalizar la protesta, por un lado, y tratar de justificar la acción de la justicia, que no es ideológica. Yo creo que aquí se está tergiversando totalmente los términos. Si hay delitos, la justicia tiene que perseguirlos, y esto no tiene que ver con ideologías. Y si los delitos prosperan y al final el presidente es antejuiciado y al final es sacado de su puesto, esto no es un golpe de Estado, esto es que la justicia avance y se den los procesos que en ley están garantizados con el debido proceso, el antejuicio, que además pasará por el Congreso. Entonces, a mí me parece que esta retórica del golpe de Estado es una defensa oficiosa del presidente y del grupo del Pacto de Corruptos y de la impunidad, que está intentando defender lo indefendible, y por lo tanto la ofensiva o la contraofensiva mediática es decir que toda oposición es una conspiración o un golpe de Estado. Y ahora le pido al licenciado Garavita, ¿usted ve alguna conspiración en la Guatemala de hoy? Buenos días. Sí, buenos días, Marielo, Luis Felipe, a los otros panelistas que nos acompañan, al pueblo de Guatemala. Mire, es a todas luces una gana que hay de sacar a Jimmy Morales de la presidencia a como dé lugar. Si no se inventan que se robó una servilleta hoy, mañana van a decir que botó un vaso sobre la mesa, pasado mañana que estaba mal parqueado ahí en una calle. Le están buscando cualquier cosa con tal de hacerle un antejuicio por cuestiones que no tienen trascendencia. Yo sugeriría, con todo respeto a las organizaciones de izquierda que quieren derrotar al presidente, que hagan su partido político, todos que se integren allá a los grupos que ya están y que participen en las elecciones democráticamente, tal como lo dijo el vicepresidente ayer. Sí hay un movimiento claro para poder derrocar al presidente. Y de igual forma lo expresó el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar. Yo creo que para mantener el país en paz es necesario dejar que termine su periodo constitucional Jimmy Morales. Yo no voté por Jimmy Morales y no soy afín a Jimmy Morales, y soy gran crítico de la ineficiencia de varios ministros del equipo ejecutivo de Jimmy Morales. O sea, que no es que esté a favor de ellos, pero sí estoy a favor de una institucionalidad que se respete y que no sea tan débil que cada 2 años cambiemos de presidente. Es un peligro porque las empresas extranjeras que vienen a invertir en Guatemala simplemente deciden no venir y no va a haber empleo, y esto va a generar más migración a los Estados Unidos, más familias separadas. El caos social y económico por la inestabilidad política del país cada día es más grande. El país hay que tenerlo sereno, hay que tenerlo bajo control para que pueda haber negocios, para que pueda haber un clima de estabilidad y de inversión. Cuando la justicia se politiza, no hay seguridad, no hay Estado de Derecho que se respete, porque ya si no se respeta,
la independencia de poderes y se quiere defenestrar al presidente. Y otra cuestión muy importante, cómo nos mira realmente el inversor de cualquier país, no solo el que no tiene pensado ahorita venir a Guatemala, sino que el inversor de cualquier país que comercia con productos que tienen alguna relación con Guatemala. Los empleos es lo más importante. La gente no tiene trabajo, no hay comercio. Se cayó completamente desde que Otto Pérez Molina se fue de la presidencia. Yo soy gran crítico del Partido Patriota y gran crítico de Otto Pérez y Roxana Valdetti, pero ellos no han sido condenados culpables todavía y sin embargo se cayó la economía, ¿verdad? Y fue un efecto automático. Se cae el gobierno, se cae la economía. Entonces, tratemos de darle estabilidad al país, tratemos de darle certeza jurídica, esperemos a que termine su periodo Jimmy Morales y enjuícienlo todo lo que quieran, métanle 20 demandas, 30, 100, las que quieran, pero dejemos que termine el periodo presidencial de Jimmy Morales y que cada quien participe en su partido político feliz de la vida con la ideología que quiera y que llegue a las elecciones. Pero ya basta de tanta presión política porque el pobre hombre no puede gobernar. Gracias. Gracias, licenciado. Esta pregunta que voy a hacer a continuación es para ambos. ¿A quién le favorece, si es que le favorece a alguien, que se hable en todo caso de conspiración o de golpe de Estado? Comenzamos con el licenciado Sandino Asturias. Bueno, claramente para mí sigue siendo una retórica de defensa. Es decir, no hay, el beneficio es politizar la justicia, es el interés de las demandas penales no ideológicas que están contra el presidente y contra un montón de funcionarios y contra exfuncionarios y contra empresarios que están siendo llevados a los tribunales. No podemos creer que la impunidad sea un mecanismo que dé estabilidad ni dé certeza jurídica internacional. La impunidad es algo que tenemos que desterrar y por lo tanto la retórica del golpe de Estado es totalmente una estrategia de defensa. ¿A quién le beneficia? Se están tratando de beneficiar a ellos porque ellos son los que están politizando la justicia. La justicia tiene que avanzar y si es responsable, no nos corresponde a nosotros definir el plazo y el tiempo, si es después o antes. La justicia tendrá que avanzar y si hay caso y hay pruebas, pues tendrá que ser enjuiciado, igual que todos los funcionarios, igual que todos los ciudadanos. Por lo tanto, lo que tiene que prevalecer en Guatemala para la certeza jurídica nacional e internacional es la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción. Licenciado Garavito, cerramos con usted esta intervención telefónica. Ok, miremoslo en el término de beneficio. El beneficio yo lo veo del lado opuesto que el licenciado Sandino Asturias. Yo creo que le beneficia este caos de falta de seguridad jurídica a las personas que quieren acceder al poder, porque se va creando un clima de pobreza en el país perfecto para una revolución, porque como no hay trabajo, hay pobreza, y esa pobreza llega a justificar un discurso, ese discurso se vuelve en acciones en las calles, tal como está Venezuela, tal como está Nicaragua, y pueden pasar las cosas a una revolución. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no es solo que suba el vicepresidente a la silla presidencial y nombren un vicepresidente, porque este después hereda el puesto del presidente y no sabemos si se va a volver a llegar a elecciones dentro de 2 años. Eso hay que manejarlo con muchas pinzas y yo les diría, si es que le detectan a Jimmy Morales algún antejuicio, que se haga despacito, que se haga despacio, no provoquen un caos en el país. Miren cómo está la situación en el Polo Chic, cómo está la situación en la costa sur. Esto está que revienta, solo necesito una chispa. Hay que darle con cuidado o el país va a sonar y no va a haber trabajo para nadie. Pues muchas gracias tanto a José Eugenio Garavito como a Sandino Asturias por haber aceptado esta llamada telefónica de primera hora. La etiqueta, Marielos, la recordamos así rápidamente. La buenísima etiqueta EU Conspiración. La pausa y regresamos con las conclusiones.
2 minutos para conclusiones, creo que menos. Ay, menos, porque todavía tenemos que decir adiós. Así que comenzamos entonces. Sí, conclusiones. La etiqueta ha sido conspiración. Hemos hablado acerca de esta narrativa que se ha dado en Guatemala de que hay golpe de Estado, de que hay golpistas, pero creo que aquí prácticamente todos dijeron que las situaciones puede ser una conspiración, pero golpe como tal es un término que como mínimo queda fallido en este caso. Roberto Alejos, Álvaro González Richie, lo hacemos por orden alfabético y creo que Alejos está clarísimo. La primera. Así es, a ver. Breve. No hay conspiración. 2, no hay intento de golpe de Estado. Lo que hay es un cambio en la metodología. Se está usando lo que la ley, la Constitución y la ley permiten para tratar de quitar a un presidente, ¿ya?, que no llenó las expectativas de la población. Y eso está en manos del Congreso, darle o no lugar a un antejuicio. Si hay otra cosa, el vicepresidente tendrá que ampliar la información, ser más honesto y decir quiénes lo están presionando. Licenciado González Richie, cerramos con usted. Tal vez 3 conclusiones. 1, estamos claros que no hay golpe, no hay un intento de golpe como tal. Lo que decía el licenciado Asturias, también estoy de acuerdo en él. La corrupción no es de ideología. Definitivamente la corrupción es la corrupción y debe seguir el debido proceso. Pero la tercera conclusión, señores, es que dejemos que termine Jimmy Morales. O sea, déjenlo terminar, metan las acciones que quieran, pero déjenlo terminar. Para Guatemala sería nefasto en estos momentos que entráramos nosotros a un proceso de cambio de autoridades. Junio son las elecciones. Déjenlo terminar, preocupémonos mejor de buscar un buen gobierno, de buscar buena gente y votar con los argumentos necesarios para que tengamos un cambio, o de lo contrario, la ley electoral, que sigue siendo la misma, con algunos cambios y nos está obligando a escoger lo mismo, pues bueno, informémonos y tratemos de tener nosotros pues buenas personas en el gobierno para el próximo periodo. Se nos acabó el tiempo, pero le doy las gracias a nuestros invitados de acá digo, aquí en cabina. De acá los que están acá presentes. Roberto Alejos y Álvaro González Richie. Y por la vía telefónica estuvieron con nosotros Carolina Castellanos, Iduín Hernández, Sandino Asturias y José Eugenio Garavito.